Cuando pensamos en Hércules, la imagen es casi automática: músculos imposibles, fuerza descomunal, una piel de león sobre los hombros y la sensación de que ningún obstáculo en el mundo podría detenerlo. Pero esa imagen es incompleta, porque la historia de Hércules no empieza con la gloria, empieza con el miedo de los dioses. Antes incluso de nacer ya era un problema. Zeus, rey del Olimpo, y especialista en tomar malas decisiones sentimentales, se enamoró de una mujer mortal llamada Alcmena. No fue un romance inocente ni discreto. Zeus descendió a la tierra disfrazado del esposo de Alcmena, y de esa unión nació un niño destinado a cambiar el equilibrio entre dioses y hombres. Ese niño era Hércules, mitad dios, mitad mortal, y completamente peligroso para el orden establecido. Hera, esposa de Zeus, no necesitó pruebas. Sabía exactamente lo que había ocurrido, y juró algo que marcaría toda la vida del héroe. Hércules pagaría cada error de Zeus, no con palabras, con sufrimiento. Desde la cuna Hera intentó matarlo. Envió serpientes venenosas para estrangular al recién nacido mientras dormía. Lo que ocurrió no fue un milagro, fue una advertencia. El bebé tomó una serpiente con cada mano y las aplastó sin esfuerzo. No lloró, no gritó, solo sobrevivió, y en ese instante Hera entendió algo aterrador. No podía vencerlo con trucos pequeños, tendría que destruirlo desde dentro. Hércules creció sabiendo que no encajaba. Era más fuerte que cualquier otro hombre, más rápido, más resistente, pero esa fuerza no venía acompañada de paz. Era impulsivo, temperamental, incapaz de controlar del todo lo que llevaba dentro. No era un héroe perfecto, era un arma sin manual de instrucciones. Se casó, tuvo hijos, intentó llevar una vida normal, y entonces Hera atacó de verdad. No con monstruos, no con ejércitos, con locura. Un día, la mente de Hércules se quebró. Vio enemigos donde solo había amor. En un acceso de furia provocado por Hera, mató a su esposa y a sus propios hijos con sus propias manos. Cuando la locura se disipó y comprendió lo que había hecho, no gritó, no pidió venganza, se derrumbó. Ese fue el verdadero nacimiento de Hércules, no el héroe fuerte, el hombre culpable. Desesperado acudió al oráculo de Delfos en busca de redención. La respuesta fue tan cruel como clara. Debía servir durante 12 años a Euristeo, un rey débil, cobarde y envidioso, que lo despreciaba profundamente. Un hombre pequeño gobernando al más grande de los héroes. El castigo perfecto. Así comenzaron los trabajos. No eran misiones heroicas, eran humillaciones diseñadas para romperlo. El primero fue el león de Nemea, una bestia cuya piel no podía ser atravesada por ninguna arma. Hércules lo intentó todo: flechas, espada, fuerza bruta. Nada funcionaba, hasta que entendió algo simple y brutal. Si no podía matarlo con armas, lo haría con sus manos. Se lanzó sobre el león, lo estranguló hasta la muerte y luego utilizó sus propias garras para arrancarle la piel. Desde entonces esa piel sería su armadura, no como trofeo, como recordatorio. Luego vino la hidra de Lerna. Cada vez que cortaba una cabeza, crecían dos más. Un enemigo diseñado para que la fuerza no sirviera de nada. Hércules aprendió allí su primera gran lección. Incluso el más fuerte necesita ayuda. Con la colaboración de su sobrino, cauterizó los cuellos y venció a la bestia. El héroe invencible había tenido que cooperar. Trabajo tras trabajo, monstruo tras monstruo. El patrón se repetía. No eran pruebas de fuerza, eran pruebas de carácter. Capturar vivo al jabalí de Erimanto, limpiar en un solo día los establos de Augías, desviando ríos enteros, enfrentarse a aves asesinas, toros imposibles, yeguas devoradoras de hombres. Cada misión parecía diseñada para demostrarle algo. La fuerza sin inteligencia no basta. La valentía sin control es autodestrucción. Pero los trabajos finales fueron directamente una provocación al orden del mundo. Robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, custodiadas por un dragón inmortal.
descender al inframundo y traer de vuelta a Cerbero, el perro de 3 cabezas que vigilaba las puertas de la muerte. Hércules no solo desafió a monstruos, desafió conceptos, vida, muerte, destino, y volvió, no como un dios, como un hombre que había sobrevivido a sí mismo, pero incluso después de completar los 12 trabajos, la paz nunca llegó. Hércules siguió viviendo entre tragedias, traiciones y violencia. Ayudó a ciudades, derrotó tiranos, liberó pueblos enteros, y aún así, nunca pudo escapar del todo de la sombra de Hera. Su final fue tan cruel como simbólico, una túnica envenenada, una agonía lenta, y la decisión de morir por su propia voluntad antes de seguir sufriendo. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Zeus intervino por última vez. El cuerpo mortal de Hércules murió, pero su parte divina ascendió al Olimpo. El hombre que había sufrido como ningún otro fue finalmente aceptado entre los dioses. Hera, irónicamente, fue quien selló la reconciliación. El enemigo eterno se convirtió al final en parte del orden divino. Hércules no fue el más inteligente, no fue el más noble, no fue el más justo, pero fue el que más cayó y el que más veces se levantó. Por eso su historia sigue viva, porque no trata de ser perfecto, trata de cargar con la culpa, enfrentarse a lo imposible y seguir adelante aunque el mundo y los dioses estén en tu contra. Y quizá, solo quizá, por eso Hércules nunca fue solo un héroe, fue un aviso,